Vamos a hablar sobre las boquillas de aspersores Rainbird y primero vamos a hablar sobre qué son y para qué sirven. Una boquilla es la punta mediante la cual el emisor da aspersión al agua. Existen muchos tipos diferentes de boquillas que se pueden utilizar en el mismo tipo de rociador, ya sea un Unispray o un 1800. Y las boquillas pueden variar en cuanto a forma de aspersión, de intensidad, de consumo, la figura, la distancia. Y para identificarlas mejor, Rainbird clasifica 5 tipos diferentes de boquillas que maneja en 3 diferentes grupos. El primer grupo son las boquillas giratorias de alta eficiencia, donde están los modelos R-Van. Después tenemos el grupo de las boquillas de alta eficiencia, donde entran las G-Van y las serie U. Después tenemos las boquillas estándares, donde entran las boquillas Van y las de arco fijo. Cada uno de estos tipos de boquillas tienen sus propios modelos y características que los diferencian de los demás. Ahora vamos a hablar sobre las boquillas R-Van. Son boquillas que utilizan un método de aspersión de múltiples chorros rotativos de diferentes alturas para garantizar la uniformidad. Utiliza gotas de agua gruesas y pesadas resistentes al aire. Se autolimpia al encender. Tiene ajuste de arco y radio, o sea, distancia, de forma manual sin herramientas adicionales, además de mantener un rendimiento eficiente en presiones altas sin nebulizar ni evaporizar. Existen básicamente 9 modelos diferentes en R-Van. Tenemos los R-Van 14, 18 y 24, todos con arco ajustable o fijo desde 90 hasta 360 grados. Básicamente el 14, el 18 y el 24 se refiere a los pies que riegan, a los pies en cuanto a radio, desde el aspersor hasta la parte más lejana de su irrigación. Después tenemos los modelos RLCS, que son básicamente cuadrados, izquierdo, derecho y central, para jardineras, por ejemplo, o áreas muy reducidas. Tiene un rango de operación de 30 a 50 libras, pero lo recomendado son 45 libras y cuenta con un índice de precipitación bajo, lo cual nos permite juntarlo en la misma estación con rotores 5000 o 3500. Boquillas serie G-Van y serie U. Los dos tipos de boquillas son consideradas de alta eficiencia ya que cuentan con una distribución uniforme, además de contar con riego cerca de sí mismos comparadas con las boquillas estándar. Las boquillas G-Van son totalmente ajustables de 0 a 360 grados y pueden reducirse hasta en un 25% de su radio y caudal. Existen diferentes modelos según su distancia y caudal, y pueden diferenciarse unas de otras por su color y número. El número corresponde a la cantidad de pies que abarca su radio en plenas condiciones. Tenemos la serie 8, 10, 12 y 15 en G-Van. Cada una tiene un color diferente, la 8 el verde, la 10 el azul, la 12 el café y la 15 el negro. En las boquillas serie U, su arco fijo es de 90, 180 y 360 grados, y su principal característica es que cuentan con un orificio para el riego de corto alcance cerca de sí mismos, ayudando a eliminar las deficiencias de cobertura. De igual forma cuentan con diferentes modelos diferenciados por su color. Igual tenemos la serie U8 que es verde, la U10 que es azul, la U12 que es café y la U15 que es negra. Boquillas serie Van y de arco fijo o serie MPR. Este tipo de boquillas son clásicas con muchos años en el mercado, a las cuales se le clasifica como boquillas estándar. Anteriormente solo se podía elegir entre arco ajustable o arco fijo, siendo las de arco ajustable la serie Van, que por sus siglas en inglés traducidas es boquilla de arco variable. Y al igual que los tipos de boquillas que tenemos en otros modelos, se diferencian por el color y el número, con la única diferencia de que las boquillas de arco fijo cuentan con boquillas cuadradas o de franja, como se les conoce, que todas son negras. Las boquillas serie Van cuentan con diferentes modelos, cada uno con una diferente distancia. Por ejemplo, tenemos la 4 Van que es amarilla y riega hasta 4 pies o 1.2 metros. De ahí va subiendo a 6 Van con 6 pies, 1.8 metros, hasta llegar a 18 Van con 5.5 metros. Después tenemos las boquillas de arco fijo o serie MPR. De igual forma, el número que tiene la boquilla es el número de pies que va a regar. Por ejemplo, la 5 MPR, que es color magenta, riega 5 pies o 1.5 metros. Tenemos la 8 MPR, la 10 MPR, la 12 y la 15. Después entramos a un área que es de boquillas cuadradas, la 15 EST, la CST, la RCS, LCS, SST y la 9 SST. Todas son color negro, tienes que fijarte más en el número, y todas riegan de forma cuadrada. Por ejemplo, la EST riega de 1.2 metros por 4.6 y por ejemplo la 15 SST riega 1.2 metros por 9.2 metros. Cada una tiene diferentes características. Es importante que revises
los parámetros de cada boquilla. Y aunque parezca increíble, sí riegan cuadrado, o sea, realmente riegan cuadrado. Uno pensaría, pues, ¿cómo va a regar cuadrado? Pero la verdad es que sí lo hacen. Te las recomiendo mucho. Ambas boquillas utilizan diferentes filtros, ya que las boquillas serie Van tienen una mayor necesidad de filtrado para su óptimo funcionamiento en su mecanismo, siendo el filtro de las boquillas serie Van de color azul, en comparación del filtro transparente que utilizan las boquillas de arco fijo o serie MPR. Dichos filtros, es muy importante que sepas esto, estos filtros son entregados junto con la boquilla en su compra. O sea, cuando compras una boquilla tiene que venir un filtro, siempre. Burbujeador o inundador. En sí, el burbujeador es un emisor de riego localizado, ya que esparce agua en un mismo lugar, y se utiliza principalmente en jardineras o árboles o plantas aisladas. Se le llama así ya que al accionarse y emitir agua simula la figura de una burbuja, y su objetivo es inundar el área donde se encuentra. Cuenta con un tornillo para un ajuste de caudal en su modelo 1300 AF. El burbujeador o inundador en sí no es una boquilla, por lo cual no es compatible con un aspersor ni el Unispray ni el 1800. Tiene una entrada de media y se recomienda instalarlo con una articulación flexible o swing joint. Es importante que sepas algo. Los burbujeadores solamente avientan agua sobre sí mismos. Si tú tienes el área desnivelada, con un desnivel muy marcado, el agua va a correr para allá, no se va a inundar. Si tú tienes un pozo o un hoyo o un hueco, el agua se va a ir por ahí. La forma en la que el agua se esparza dentro de la jardinera va a depender mucho del nivel de tierra, cómo lo tengas. Entonces, si tú quieres que el agua llegue a cada planta, tienes que mover la tierra de forma adecuada para que el agua corra hacia esos lugares. Entonces, si tienes la tierra muy desnivelada, no va a funcionar de forma adecuada. Ahí te recomendaría otro tipo de emisor, pero es importante que sepas eso. Ahora vamos a hablar sobre cómo se instalan y cómo se ajustan las boquillas Rainbird. Los modelos de boquillas R-Van, G-Van, Serie U, Van y MPR son puntas adaptables a aspersores Unispray y 1800, y para instalarlas es necesario con una mano estirar el tapón que se encuentra en la punta del pistón o vástago en la parte más alta del aspersor, detener el pistón o vástago con la otra mano, desenroscar el tapón y roscar la boquilla desde una parte fija al pistón, y apretar con fuerza pero solo con la mano. No es necesario teflón ni ninguna herramienta especial. Después se libera el pistón o vástago y listo. Para el ajuste, de ser posible, se recomienda preajustar, es decir, ya instalado el aspersor con la boquilla, levantar el pistón o vástago, ajustar primero el tope izquierdo y luego el tope derecho. Esto según las marcas sobre la misma boquilla que indican la orientación del aspersor, pero el ajuste más efectivo y definitivo se le da cuando el aspersor y la boquilla están en funcionamiento. En el caso de las boquillas ajustables, primero deberá acomodarse el tope izquierdo moviendo el pistón y después ajustar el tope derecho, regando solo lo que es de nuestro interés. Para las de arco fijo se deberá orientar solamente hacia las áreas deseadas. En el caso del burbujeador o inundador, en sí no es una boquilla, por lo cual no es compatible con un aspersor Unispray o 1800. Tiene una entrada de media y se recomienda instalarlo con una articulación flexible o swing joint. Deberá dejarse bien ubicado y a una altura adecuada considerando las necesidades de la vegetación y el daño o vandalismo al que puede ser expuesto, dejando el tornillo de la parte superior de una forma accesible a manipularse con un desarmador. El ajuste del burbujeador se dará solo en el tornillo bajando o aumentando el caudal del emisor dependiendo de las necesidades de la vegetación y del tiempo de riego que tenga esa estación. Bueno, y otra vez llegamos a mi sección favorita, tips y recomendaciones. En este caso vamos a hablar sobre las boquillas Rainbird. Y bueno, el tip número 1. Los filtros o mallas no solamente sirven como filtros, también sirven para regular el radio o distancia de una boquilla, ya que al apretar el tornillo de la distancia de cada boquilla, lo que hace realmente es ahorcar el filtro, permitiendo menos paso de agua. Entonces, si no tienes filtro, va a ser imposible que puedas ahorcar una boquilla. Tenlo en cuenta. Tip número 2. Al ajustar el tope izquierdo de un rociador, se debe girar el pistón o vástago hasta el lugar deseado. Al hacerlo, puede estar un poco apretado y puede sonar raro, como si se fuera a romper. Pero no tengas cuidado, es el trinquete, es normal, así suena. Tip número 3. Las boquillas de arco fijo tienden a regar un poco más de los grados que debería. Es decir, la boquilla de 90 grados, por ejemplo, fija, riega en realidad 95 grados aproximadamente. Toma en cuenta esto a la hora de elegir tus boquillas. Un pequeño truco puede ser separar un poquito el aspersor de la orilla o de la esquina entre 5 y 10 centímetros. Esto hará que no te salgas demasiado de tu área de riego. Tip número 4. La boquilla 12 Van tiene un caudal más bajo que las demás boquillas Van proporcionalmente hablando. Incluso tiene un caudal menor que la boquilla 10 Van, que es más pequeña y de menor distancia, lo cual puede aprovecharse en zonas de poca presión tratando de utilizar un diseño
con boquillas 12 van, todas. Eso te ayudaría a que la presión no bajara demasiado y pudieras tener mucha cobertura. Tip número 5. Todas las boquillas tienden a requerir ajuste con el tiempo. Requieren mantenimiento constante, tanto en la limpieza de los filtros como en el ajuste de los topes, distancia y alineación de aspersor, por lo que se deberá programar un mantenimiento periódico para cada cliente. Puede variar desde 2 veces al año hasta 1 vez por mes. Incluso yo tengo un cliente que vamos 2 veces por mes. Esto depende mucho de si tienen niños o mascotas traviesas que les guste desarmar los aspersores, o de si tienen jardineros descuidados, o de si es un lugar público o es un lugar muy transitado. Tip 6. Siempre he dicho que existen dos tipos de ajuste de boquillas. Uno donde verificas que las boquillas dispersen el agua de forma correcta, es decir, los topes y las distancias estén bien ajustadas, y otro mucho más profesional, que te puede distinguir de los demás, que es en el que verificas la cobertura del riego. Sí debes verificar que los topes y las distancias estén bien ajustadas, pero más que nada tienes que verificar que todo se moje de forma adecuada. Tienes que verificar las zonas más complicadas, por ejemplo, con paisajismo, con desniveles, las orillas, las esquinas. Y si es necesario agregar o quitar aspersores o productos, es necesario hacerlo. No solo enfráscate en ajustar lo que ya tienes, sino revísalo para que todo esté al 100%. Esto es a lo que yo llamo darle un poquito de amor a un sistema de riego. Tip número 7. Cada boquilla tiene un ángulo de inclinación de chorro, es decir, el ángulo en el cual el chorro del agua sale disparado es diferente. Y existen de ángulo bajo, mediano y alto. Toma en cuenta esto como una alternativa cuando tengas que evitar obstáculos con plantas de paisajismo o tengas áreas con mucho viento, donde las boquillas de ángulo bajo son mucho más efectivas. Tip 8. En el caso de los burbujeadores hay que tomar en cuenta que ellos solo riegan sobre sí mismos e inunden el lugar, por lo que si la tierra o arena cuenta con huecos o pendientes, el agua correrá hacia ellos. Lo cual nos dice que es importante hacerle saber al cliente que debe mantener el nivel de tierra adecuado para su objetivo. Otra gran ventaja de un burbujeador es que al ser ajustable de caudal puede combinarse con otro tipo de aspersores. Eso es muy importante.